Muy buenas, IlustraPro, ¿cómo estamos? Bienvenida, bienvenido al programa de hoy en el que vamos a entrevistar a Aisha, una autora integral e ilustradora con un universo visual y una manera de contar las cosas súper especial, con una sensibilidad preciosa y además es un ser bellísimo al que quiero un montón y del que estoy muy orgullosa porque resulta que acaba de lanzar también su primer libro de narrativa adulta. O sea que la tía se mete en todo lo pero en genales. Así que si no sabes quién soy, me presento, me llamo Io Bru, soy la responsable de Ilustrando Dudas, de la plataforma, la comunidad y la escuela online en la que te enseño a convertirte en un profesional de la ilustración y con esto empezamos. IlustraPro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Y buen rollo! Por Io Bru. Muy buenas, Aisha, bienvenida al programa. Qué ilusión que estés aquí. Hola, Io, muchas gracias. Gracias por invitarme, es un placer. Sí, tenía muchas ganas que vinieras porque desde que te conocí hace unos años, al mismo tiempo que a Noemí Villamuza en La Palma, en un evento en La Palma, me enamoré de tu trabajo y sobre todo de cómo lo transmites, ¿no? Porque al final me di cuenta de que eres una contadora, que es lo que más me gusta. Sí, sí. Y para la gente que no te conozca, ¿puedes contarnos quién eres, cómo te llamas como ilustradora profesional, cómo te pueden buscar y a qué te dedicas, a qué te especializas? Pues soy Aisha L. Rubio, así es como, bueno, es mi nombre, pero así es como lo utilizo también en mi trabajo. Uh-huh. Y estoy, bueno, no sé si especializada en álbum infantil. Es verdad que Uh-huh. cuando hago mis proyectos personales son más de álbum ilustrado infantil, Uh-huh. pero bueno, trabajo como ilustradora para álbum infantil y también para o sea, para middle grade y Sí, novela libros de juvenil. lectura, ¿no? Sí, Novelita y sobre todo ficción, ¿no? sí, sí, sí. Yo creo que salvo uno que tenía un tinte así un poquito más de no ficción, todos son de ficción, sí. Mm. Oye, ¿y nos puedes contar un poco si tú tuviste claro desde el principio que te querías dedicar a la ilustración, si te formaste en ello de forma reglada o si fue algo que vino después? O sea, ¿cómo fuiste enfocando tu camino hacia la ilustración? Pues a ver, a mí dibujar me gustaba desde siempre, como a muchas nos pasa, ¿no? Que estás ahí Mm. dibujando desde que eres pequeña, pero como también es algo natural, pues a veces para mí no era. No lo veía, tampoco sabía que podía ser ilustradora. Cuando era pequeña no, yo no sabía que Ya, eso era una profesión. claro. Entonces, bueno, yo sabía que me gustaba esto, pero me gustaban muchas cosas. También hubo una temporada que quería ser Indiana Jones cuando era pequeña, entonces yo digo ¿Quién no ha muchas, querido ser Indiana Jones por un rato? Sí. sí. Y la verdad es que, bueno, hice bachillerato artístico porque sí que era lo que me gustaba. Pero Ujú, a la hora de elegir carrera, la verdad es que dudaba entre filosofía, mm, literatura o bellas artes, porque las tres me encantaban y es verdad ujú, que siempre he tenido una tendencia a la narración y a ujú. inventar historias, que bueno, también está muy ligada pues, a la literatura. Entonces estaba ahí un poco así, pero como soy disléxica, me entró el pánico y Ah. pensé, uy, yo esto lo voy a pasar muy mal todo el rato letras. Así que dije, pues me voy a Bellas Artes. Y nada, el primer año suspendí el examen, así que me puse a hacer escultura en la escuela de La Palma, que es donde había estudiado bachillerato. Fíjate. Y, y nada, porque es que me gustaban todas las disciplinas artísticas, entonces así, pues nada, Ujú. la escultura. Y nada, el año siguiente entré en Bellas Artes y ahí ya empecé, pero la verdad que la ilustración no, ni siquiera era una asignatura allí, entonces yo Claro, estaba eso te iba a como, preguntar. ¿Tú tenías ya claro cuando entraste a Bellas Artes que te interesaba la ilustración o todavía no habías descubierto que la ilustración era una carrera? no, es que creo que fue el último año que estuve yo en Bellas Artes cuando pusieron una asignatura que se llamaba Ilustración, pero Ah, teníamos dibujo y teníamos grabado, o sea, casi todas las materias dibujabas, pero no claro. enfocado a la ilustración. Mm.
Sí, y bueno, y de hecho me especialicé en audiovisuales porque el cine me gustaba mucho y Ujú. me cuesta decidirme. Bueno, Pero pero porque eres multipotencial, o sea, te es gustan que me muchas gusta cosas, tocar tienes todos los muchos sitios. palos. De hecho, es muy curioso porque dices que estabas entre literatura, filosofía y bellas artes, y es curioso cómo luego se ha cerrado el círculo y a través de tus proyectos creo que trabajas las tres cosas. ¿Sabes? Pues sí. Claro, entonces me parece súper bonito, ¿no? Que de alguna forma sí que te has encaminado hacia eso en lo que dudabas y lo has integrado todo. Qué guay. Ahora hablaremos de cómo has hecho eso. Bueno, Claro, y entonces de bellas artes, ¿cómo te enfocaste hacia ilustración? pues cuando terminé Bellas Artes, terminé en Leeds con una beca, la beca Erasmus, vaya, y la verdad es que estaba súper perdida. Sí que empecé a ilustrar para una revista de música, fue mi primer trabajo de ilustración, Ujú, y eso veía que me gustaba. Entonces empecé a ver, además allí en Inglaterra sí que vi ujú. más de cerca el trabajo de ilustradores, o sea, como una Claro. profesión. Entonces, esto me gustaba y veía que había no sé, un enfoque, ¿no? Por ahí. Ujú, ujú. Y, pero bueno, aún así me costó mucho. Me costó mucho como aceptar eh, el dedicarme a esto profesionalmente. Tuve Fíjate. trabajos y al final después de Inglaterra estuve viviendo en Barcelona y ahí, como estaba, me sentía muy despegada de todo lo que me gustaba porque había dejado de ilustrar y así, Ujú, pues, pues me apunté a la escuela de Serra y Abella, que está en ujú. Hospitalet, una escuela pública de ilustración, vamos, que tiene módulos y uno de ellos es el de ilustración. Y ahí reconecté otra vez y retomé ahí un proyecto que hice durante las clases de dibujo técnico de la facultad. Ajá. Si no me gustaba nada el dibujo técnico, como puedes comprobar, y yo lo aprovechaba como podía. Pues en esta escuela, una profesora que tenía, Karma, que la quiero un montón, eh, me animó a que presentara este proyecto que tenía, que había hecho en la facultad, y, y la primera editorial a la que lo presenté me dijo que quería publicarlo, entonces me puse muy contenta y a la vez pues miedo Qué total, fuerte. claro. Ya Estaba ahí, ves. no sabía enfrentarme y de repente, ¡pum! Ajá. Y nada, pero muy bien, porque además en esa época estaba trabajando de librera en la FNAC y fue muy Ah, guay, pues un día hombre. descargando las cajas, sacar tu propio libro y fue como, era una cosa ahí como... Wow. Ya Sí, ves es qué muy fuerte, divertido. tío. Sí. Claro, qué guay. Oye, ¿y cómo fue esa primera experiencia de tener que hacer un libro entero? ¿Era formato álbum ilustrado? ¿Era tipo álbum el libro? Sí, Y entero escrito e ilustrado por ti. sí, Qué fuerte. sí, sí. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de, pues eso, de relacionarte con... ¿Era una editora, has dicho? ¿O no? Editor, Era editora, un editor, un sí. O sea, editor, como, relacionarte con el editor, preparar los archivos correctamente a nivel técnico para poder entregarlos, que todas esas cosas la gente no lo piensa. Luego el tema del contrato, ¿cómo fue? Porque estaría todo así como de, no tengo ni idea, ¿no? claro, o sea, y era un poco que, o sea, yo me acuerdo, los archivos sí que en ese momento, es que fue hace tanto que no me acuerdo bien, pero yo creo que, nada, el editor me dijo, o sea, como ya tenía hecho el libro y era en Ujú, formato cuadrado, pues sí que me dijo, como para ajustar cositas, pues tipo lo de la sangre y todo esto, ¿no? ujú. Y, y nada, preparé esos archivos y luego el contrato, pues es que no recuerdo bien si a lo mejor se lo pude enseñar a esta profe Ah, para ver qué le parecía, porque claro, yo no tenía ninguna referencia, no tenía ni idea, no claro. sabía a quién acudir tampoco. Mm, Y, y bueno, pues fue un poco confiar, no recuerdo haber modificado nada. Yo creo que ujú. mm, sí, pero recuerdo que era un contrato bastante estándar, o sea que Vale, vale, vale. Jolín, sí, y qué guay, claro. Entonces, de repente abrir y encontrar tu libro. Y después de hacer ese libro, quiero decir, porque mientras, claro, mientras hacías eso, trabajabas en la FNAC y te sostenías económicamente así. Y sí. después del libro,
¿qué te planteaste? O sea, ¿te planteaste hacer un portfolio? ¿Te planteaste hacer otros proyectos? ¿Qué pensaste? Justo. Sí, claro, me sentía ahí como con la responsabilidad de que ahora que había publicado un libro, pues ya no podía seguir escondiéndome en la cueva, ¿no? Entonces ahora tenía que aceptar mi responsabilidad y ser ilustradora, porque en el fondo era lo que quería. Entonces nada, pues sí, justo lo que has dicho, preparé un portfolio y lo que hice en mi caso, porque soy muy tímida, aunque ya había tenido un contacto con un editor y que al principio es que lo hice como un poco como un juego, entonces no me lo tomé en serio. Pero claro, Vale. fue en serio. Pero después me entró otra vez la timidez y ya como que no me, dirigirme al editor me imponía. Entonces, lo que hice fue buscar una agencia de ilustración y, o sea, literal, googleé agencias de ilustración Ujú. y fui pues mirando todo lo que había Y mandando emails, y mandando mandando emails. emails, sí. ¿Y quién te Y cogió? pues me cogió la agencia Advocate Art, Mm, hace que tiempo, ¿no? sí, hace mucho, ya no estoy con ellos. Ujú, Y bueno, en ese momento era una agencia que todavía estaba creciendo, ujú, no tenía así tantos ilustradores como tiene ahora, mm, pero bueno, la verdad es que en ese momento me sirvió mucho porque empezaron a entrarme trabajitos que todavía mm, compaginaba con el trabajo a jornada completa en la FNAC, pero mm. bueno, como el trabajo en la FNAC también se fue complicando, pues al final decidí dejar la FNAC y decir, bueno, voy a saltar a la piscina y Ujú. voy a probar a dedicarme a esto y si no, pues vuelvo a buscarme otro trabajo. Pero por Ujú. fortuna, desde que me lancé a la piscina sigo nadando, así que Ay, qué bien, qué bien, qué bien. sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste con la agencia? Porque tengo bastante información de esa agencia en concreto. De hecho, en los últimos años han cambiado mucho la manera que tienen de trabajar pero es verdad que es una agencia que para meter cabeza y empezar y hacer mano y tener como algunos trabajos publicados con clientes interesantes, pues sirve, pero tienes que saber muy bien cuándo salir para que no acaben explotándote vivo, porque ahora mismo ya... Sí, sí, sí. O sea, a mí me pasa un poco eso, que es que Mm, es verdad que, pues, con el trabajo, yo soy una persona muy responsable y muy, o sea, a mí me dicen un deadline y yo lo cumplo siempre. Me ujú. parece, yo qué sé, como respetar el trabajo Básico, de los demás, el mío, y no sé, o sea, y también claro. formarte un nombre bien, ¿no? Pero en ese caso yo creo, tengo la teoría que jugó en mi contra porque, o sea, bueno, no el ser, o sea, el respetar las deadlines y eso, pero eh, El ser era demasiado tan eficiente. responsable. ¿Eh? El ser demasiado responsable. Es que era tan eficiente y nunca fallaba que yo creo que me tenían como para recoger los despojos un Ah, poco, ¿sabes? Porque mm, al principio sí que me llegaban algún trabajito así que era guay y luego empezaban a llegarme trabajos como con menos tiempo, siempre con menos tiempo ya, y que parecía, me decían, no, es que bueno, el primero me dijeron, es que la ilustradora que iba a hacerlo se ha caído, entonces... Y dije, bueno, vale, pero ya yo ya notaba por cómo estaba en qué momento estaba el proyecto, que quizá muchos de los trabajos que me proporcionaban era como segunda ilustradora, ¿no? No primera ya. opción. Y entonces, bueno, yo empecé a, o sea, bueno, yo quería trabajar de esto y yo decía, da igual, ¿sabes? Voy a cobrar por mi trabajo y además voy a hacer mano y voy a aprender Ujú. también a ver cómo funciona este mundo. Entonces, bueno, pues en mi experiencia eso me sirvió. Claro. Pero llegó un momento en el que yo ya estaba muy cansada de trabajos que no me gustaban y les pedía un tipo de trabajo en concreto y no me hacían caso. Entonces, bueno, Ujú. estuve un año entero negando todos los trabajos sistemáticamente, en plan, hasta que no me dice otra cosa, no voy, porque ya, Mm, es verdad que me habían empezado a llegar clientes también por mi cuenta y como no tenía exclusividad, porque ellos claro. al principio no pedían exclusividad, pero ahora sí que la piden. Sí, o sea, lo Súper normal en las importante. agencias es que sí, pero es verdad que antes no era tan común. Entonces, Claro, claro, tú pero podías coger clientes por tu cuenta. sí, pero claro, yo no tenía exclusividad, pero empecé, se llevaban un 40% de lo que yo ganaba. Es una puta Una barbaridad. barbaridad, sí, sí. Y Sí. claro, hacía trabajos, pues eso. ¿No? Sí, Y sin porque, tiempo y al final claro, para cobrar, o sea que probablemente haciendo tú menos trabajo, pero sin ellos hubieras ganado lo mismo o más. sí, sí, Pero sí. bueno, mm, Pero
nada, bueno, me sirvió de experiencia para, pues yo qué sé, pues para, por lo menos para sentirme profesional y ver que, pues, no sé, que era muy competente y Claro. que- Y confiar en tus claro, habilidades, en tu capacidad, en tu profesionalidad y sí, todo, ¿no? sí, sí. Sí. Entonces, bueno, pues llegó un momento que eso ya no me servían Ujú. y, y entonces tuve la oportunidad de rechazar sus trabajos y entonces ellos vieron que me contrató Penguin para una serie que está teniendo mucho éxito y entonces fue ahí cuando ellos me escribieron, me dijeron, oye, tenemos que pedirte nuestra parte y fue como, no, yo no tengo, porque esto ya era como otra generación de gente de la agencia. Y le dije, Ujú. no, yo no tenía mm, Exclusividad. exclusividad con vosotros, así que no. Y ahí se cabrearon mucho y les dije, mira, además llevamos un año y medio sin trabajar juntos, yo me voy a marchar porque... Y entonces me dijeron, no nos dejas tú, te dejamos nosotros. En plan, como no, Como, novia bueno, mira, tóxica. pues si te vas a quedar más Novio tranquilo, tóxico pues ahí. porque Ok, whatever. a mí me da igual. Y nada, a partir de ahí la verdad es que súper bien. Porque has ido tú trabajando por tu cuenta Sí, y sin agente, ya no volviste a buscar sí. agente. Pues no, no, la verdad es que en la página web tengo puesta que estoy abierta a representación, pero no Ujú. lo busco de forma activa. Es solo si Vale, hay alguien que realmente me interesa y en un, yo qué sé, eh, en Estados Unidos o algo así, que sea un campo que... tengo clientes en Estados Unidos, pero bueno, que es otra forma de trabajar y a nivel económico es otra cosa también. Pues mm, si de pronto encuentro a gente por allí, bien. ujú, Si no, sigo por mi cuenta porque la verdad es que no, o sea, el trabajo no para. qué Incluso guay, cuando me da miedo porque parece que no tal, llega. Entonces, sale. bueno, de momento sí, tengo suerte. ¿Te está gustando la entrevista? La verdad es que la historia de Aisha es muy interesante, su manera de entender la profesión, de enfocarse a la autoría integral, me parece súper bonita, súper enriquecedora, además la honestidad y la naturalidad con la que nos cuenta y nos comparte todo, así que gracias Aisha. Y hago este inciso porque quiero recordarte que si tú quieres conseguir formarte y trabajar en tu voz artística y en tu manera de contar, ya no solo a nivel ilustración, sino a nivel autoría integral, que es algo que muchos de vosotros queréis conseguir. La mejor manera es trabajar con acompañamiento, con alguien que te vaya ayudando a desarrollar proyectos, a entender cuál es tu tono, cuál es tu mirada, cuál es tu visión, y que para eso tienes tanto los cursos Soy ilustrador y ahora qué, el curso Ilustramoni y las masterclasses que dentro de nada van a estar disponibles, un montón de masterclasses que hicimos en verano y que van a estar disponibles para que puedas formarte en cosas súper concretas como desarrollar tu voz artística o organizarte mejor o muchas otras cosas. Y si lo que necesitas es ese acompañamiento, recuerda que tienes a tu disposición varios programas de mentoring o la asesoría personal conmigo, ¿vale? Porque tienes la opción de hacer una asesoría de una sola vez de 1 hora y media o de 45 minutos, aunque yo siempre recomiendo la hora y media para empezar, porque la de 45 minutos no da para nada, o sea, solo da para dar feedback y revisar con gente con la que ya he trabajado previamente. Y los programas de mentoring, que son programas en los que te hago seguimiento durante 3 o 6 meses. Y si entras a la web de Ilustrandudas, te van a sorprender los precios, porque lo he hecho para que sea asequible para todo el mundo. Así que ya sabes, si necesitas ayuda, este es el momento. Y ahora continuamos con la entrevista. Sí. Yo creo que, porque pensando en lo que decías, de es que a lo mejor es porque soy demasiado responsable. No pienso que sea tanto eso, ¿sabes lo que creo que es? Que, que al principio nos puede tanto las ganas de hacer, de aprender, de avanzar, de todo, que, y que claro, que al principio nos conviene decir a casi todo que sí, pero hay que, pero saber dónde están nuestros límites y entender que es muy importante, pues eso, negociar o decir que no, y llegar a ese punto de inflexión en el que tú te tienes que hacer respetar y decir, no, es que hasta aquí, no, es que así no, no, es que esto ya no me sirve, tengo que soltarlo y lanzarme a otra cosa aunque dé yuyu. O sea, son momentos que creo que cuestan mucho en esos primeros años de inicio, porque es un cambio de paradigma muy bestia, ¿no? Es pasar de Sí. decir a todo que sí y todo para adentro, vamos, con todo, hasta que dices, no, es que voy a morir si sigo así, porque no me sale a cuenta y tengo demasiado trabajo y
no me da para pagar las facturas a final de mes, aquí algo falla, ¿no? Sí, total. Claro, sí, sí. ¿Y a ti te costó mucho hacer eso? O sea, hacer ese clic de darte cuenta de que el problema era que quizás no estabas poniendo límites o no estabas negociando los tiempos, hasta que empezaste a decirles que no o a pedirles ciertas cosas. Sí, sí, la verdad es que sí, pero me costó mucho, pero la verdad es que si no, la suerte es que empezaron a llegarme clientes sin que yo, o sea, por otros lados. Mm, Y entonces eso me dio un poquito más de seguridad para, para tomar la decisión, porque claro, yo por un lado decía, bueno, también puedes volver a trabajar en otra cosa, ¿sabes? Y ir compaginando claro, y porque está fenomenal. para Pero, para tener más poder para decir que no en exacto, para ilustración, ¿no? negociar. Que a mí eso me Sí, parece súper importante también, tener más palanca de negociación. claro, es que eso es vital, porque si no, lo que pasa es Mm, que algo por dentro también me decía, como, no, no, porque yo qué sé, a mí me afecta mucho a nivel emocional y yo necesitaba seguir trabajando solo como ilustradora. Entonces, bueno, pues aguanté un mm, poquito más ujú, y, y por eso tardé un poco más. ujú, Pero bueno, también en la época, al principio, cuando estuve en Barcelona, porque luego volví a Inglaterra, pues me hice socia de APIC ujú, y recuerdo en una reunión que nos decían, si superas los 2 años trabajando solo como ilustradora, ujú. seguramente ya lo has conseguido. O sea, como si llevas 2 años de autónoma y lo consigues, Es más fácil que ya la rueda sí. siga. Porque a ti te haya habido mucho trabajo, o sea, ha habido mucho trabajo que ha llamado trabajo. Yo creo que sí. Por ejemplo, este trabajo, o sea, la serie esta que estoy haciendo con Penguin, Mm, creo que me ha traído todo lo que estoy haciendo ahora de ilustración para novela juvenil. Creo que mm. es gracias a ese trabajo. Cuéntanos de ese trabajo, de ese encargo. Pues es una serie que la verdad me gusta mucho porque no siempre es fácil encontrar autoras, autores con los que congenies. Y la verdad es que me Mm, gusta mucho cómo escribe Hannah Tu, que es la autora la escritora de esta serie. Y además el primer libro se llama The Unadoptables, los sí, inadoptables. Se ha o traducido los aquí. inadaptados, sí. No, inadoptables, porque son unos Ah, huérfanos a los que... inadoptables, vale, Sí, he sí, sí. entendido inadaptables. Sí, es que creo que lo he dicho yo mal. La iglesia, las dos, Sí. la iglesia de las dos, ahí haciendo así. Eh, Ay, se me ha ido. Ah, bueno, se llaman Los Inadoptables y o sea, son 4 o 5 amigos huérfanos que nadie los adopta en el orfanato y entonces escapan y nada, quieren irse a vivir juntos, como crear su propia familia y tal. Bueno, pero el caso es que está ambientado en el siglo XIX, que a mí Mm, eso me encanta, porque es que ya, a mí, de época. sí, a mí ilustrar otras épocas me encanta. Yo creo que es Qué lo que más me guay. gusta. Mm. Ya. Y entonces Hannah todo lo que escribe pues es en otra época y me gusta mucho. De momento la serie de Los Inadoptables está como en parón y de momento hay 2 spin-off que ha hecho. Ah, Entonces llevamos ahora 3 libros que son todo como sí. parte del mismo cosmos. Universo, claro. Sí, pero Perdona, pero entonces es como que la editorial ya ha decidido que todo ese universo lo vas a ilustrar tú. O sea, ya han contado contigo para todo. sí, sí, la verdad es que sí. Qué Sí, guay. además mi editora también me cae genial. Nos llevamos Mm, súper bien, nos entendemos súper bien y eso es una suerte. qué Cuando trabajas guay. con personas con las que te entiendes bien, es el 90%. Claro, ¿y esta serie la estás haciendo para Estados Unidos, para España, para Reino Es, Unido? es Reino Unido, sí, Ah, vale. ¿Y qué sí. tal funciona el tema de los royalties y demás? O sea, ¿tú negociaste para la serie completa? Es decir, ¿te contrataron para toda la serie? ¿O negociaste como unos primeros libros y luego hubo que renegociar y replantear precio y condiciones para los libros siguientes? ¿Cómo lo has hecho? Porque las series a veces son un poco tricky, ¿sabes? Son un Ya. poco complicadas porque, claro, al principio ellos te dicen, no, es que, claro, es una serie, pero no sabemos cómo va a funcionar. Vale, sí, pero luego cuando funciona y te quieren, Claro, ¿no? Para que es, continúes, ¿cómo sí, negocias es, eso? ay, perdón. No Desde el pasa nada. principio o sea, lo lanzaban como un solo libro. No Vale, pensaban que iba a ser una serie, entonces con cada libro revisamos el contrato. negociaste.
Sí. Y tú negociaste y fuiste mejorando tus condiciones al ver que el libro tiraba, que la serie iba Eh, funcionando, etcétera. sí, o sea, la verdad es que las condiciones desde el principio, claro, comparado con lo que yo tenía alrededor, está muy bien. Mm. Y, o sea, cambia poquito, porque, o sea, las condiciones están muy bien. Así que en este, no sé, sigo más o menos igual, pero Mm. bien. Y el tema de los royalties en un libro así, porque cuando son libros de lectura, los royalties suelen ser bajitos, ¿no? Como un 2 un Sí, 3. Pero ¿te está llegando algo de royalties? Porque si el libro o la serie se está vendiendo bien, claro, una serie acumula, al final son claro, es varios que, libros. bueno, depende de la serie, incluso no tiene royalties. Ah, no, ostras. No, no, para novela juvenil hay muchos que no te ofrecen ni royalties o te ofrecen un 1%. Entonces ahí, claro, Ya, eso, hay que negociar un precio claro, antes que sea bastante muy potente. importante, porque es que si no, claro. Pero bueno, sí, cada vez más estoy renegociando más royalties y ya, o sea, no pido menos de un 3 Claro, porque es que si no, no tiene es que sentido, hombre. Y no. más en países anglosajones donde los libros tienen una vida mucho más larga que en España. ¿Sabes? Mm, Que a mí me da la sensación de que como en España funcionamos con el sistema de novedades, los libros tienen una vida muy corta, un recorrido muy corto. Es verdad que los libros de lectura tienen una vida algo más larga, pero, pero tío, en países anglosajones que los libros tiran y tiran y tiran, es que te conviene funcionar pensando siempre en el largo plazo, claro. sí, Mm, sí, ujú. esto me gustaría haberlo hecho mejor, pero bueno, Bueno, ahí no pasa está. nada, Y pero en se va realidad, aprendiendo. sí, y Claro. en realidad lo bueno de este trabajo, aparte de que lo disfruto, Mm, eh, es que me ha traído muchos trabajos. claro, que al final lo estás rentabilizando de otra forma. Sí, lo rentabilizo de otra forma. Es que me Claro. ha colocado en una posición distinta. Y entonces, Qué fuerte, ¿eh? Como hay veces que no te haces una idea que cuando luego lo ves, ¿no? Miras atrás, dices, ¡buah! Es que este fue el punto de inflexión. Es que esto que pasó aquí fue súper importante y fue lo que cambió un poco como sí, las reglas del juego, ¿no? sí. Y Qué por ejemplo, interesante. también o sea, mi editora me contactó, había un año, porque normalmente hacemos un libro por año. Sí. Y había un año que se retrasaba el manuscrito de Hannah y entonces me dijo, oye, pero yo quiero que, si te va bien, yo quiero que ilustres otra cosa. Y entonces ilustré, que entonces me hizo muchísima ilusión, Ana de las Tejas Verdes. Ya, qué Y guay. claro, fue como, ¡Oh! Y oh, tú qué ahí de guay. época otra vez. Sí, ¡Oh! de otra vez, y además que el personaje Es de maravilloso. es maravilloso, porque es que Sí, es una tía muy guay. Así sí, que sí, o sea, no sé, ya se ha generado una relación muy buena. Y en este también las condiciones o sea, eran más royalties, eran más, o sea, todo era sí. mejor también. Supongo que porque también la autora está muerta, claro. Y porque es un clásico. Es un, Sabes que bueno, ya sabes que sí, vas a vender, ¿sabes? Es que claro, son libros que claro, se venden al final. pero supongo que influye mucho Claro. el que el autor esté vivo o no, porque, Claro, 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 porque así ese trozo de royalties son para ti y claro, para la editorial. claro, Claro. y Oye, nada. y te quiero preguntar sobre el tema de tu voz, ¿vale? La mayoría de la gente eh, habla de estilo, a mí no me gusta porque además en tu caso creo que me parece muy interesante que te estrenaras como ilustradora, como autora integral en Ujú, realidad. Entonces creo que tu voz va mucho más allá solo de las imágenes. ujú. Y además, como comentabas al principio, ¿no? Pues tenías como todas esas inquietudes sobre la literatura, filosofía, etcétera, ¿no? Y, y me pregunto, tanto a nivel de enfoque conceptual como visual, a través de la ilustración, ¿cómo fuiste cocinando tu voz artística? Es decir, tu portfolio, cuando lo creaste por primera vez, ¿se veía cohesionado visualmente? ¿Tú sentías que te representaba bien? ¿Estaba bien enfocado o todavía era un poco así popurrí de... Pues el primero que hice para la agencia esta, la verdad es que era no sé si decir popurrí, pero bueno, está muy alejado de lo que hago ahora. Ajá. También había estado ilustrando, había tenido un pequeño trabajito en una revista literaria, que no me acuerdo cómo se llama, Ujú. eh, y hacía ilustraciones entonces, y todas eran muy oníricas, por una revista de poesía. Qué Entonces tenía un guay. portfolio un poco más onírico, sí. Mm. Eh,
sí, ese primer portfolio estaba más lejos de lo que hago ahora. También es Claro, pero, lógico, pero bueno. claro, pero luego al cogerte la agencia y empezar a hacer trabajo más parecido entre sí, también a nivel de tipo de libros, etcétera, supongo que eso también te iría dando mucha coherencia, ¿no? Pues la verdad es que como te comentaba, hacía trabajos que tampoco me entusiasmaban, me hice Mm. un portfolio aparte Ah, qué y fuerte. sí, esos trabajos no los quise enseñar porque Pero ¿y es que cuándo no, dormías? ¿Cuándo pues, dormías? poco, poco, O sea, joder, porque si trabajabas a full time en la FNAC y luego además pues hacías los poco, poco, encargos, sí, sí, uff, dormía poco, pero bueno, yo qué sé, quería, o sea, lo tenía muy claro que no quería seguir ahí claro. No, en y al ese final solo mundo. tú puedes sacarte de ahí, así que... Total, sí, sí, hay que currar muchísimo, o por lo menos en mi experiencia, Ujú. cuando quieres algo, pues tienes que ir a por ello y no Claro, y queda ya otra. está. Sí. Pues sí. Y claro, a nivel voz en general, porque tú tenías claro desde el principio que ibas a querer seguir apostando por ser autora integral. Que, o sea, en paralelo, por ejemplo, a la agencia, de los trabajos de la agencia, ¿pudiste desarrollar alguna idea de proyecto personal y moverlo por editoriales y demás? ¿O Sí, cómo compaginaste ambas cosas? ¿Y cómo sabías de qué querías hablar? pues a ver, sí que hice proyectos personales, poquitos, Vale, porque claro, no me daba la vida. claro, Eso normal. un poco que no me da, pero bueno, Que te imagino eh, en el baño, ¿sabes? Voy a aprovechar la pausa del baño aquí para en hacer la mis ducha, proyectos personales. Exacto. pintando en la pared. Maravilla. Pues sí que mm, tengo o sea, tengo una pulsión muy fuerte por la defensa de los animales, soy vegana y para mí eso es ultra importante. Entonces, eh, ya desde hace mucho tenía como esta idea de revisitar clásicos. Por Mm, ejemplo, el primer libro que edité ya siendo ilustradora propio fue Pedro y el Lobo, pero una revisión del mm. clásico en el que salvaban al lobo, ¿no? Porque a mí me parecía Ah, importante, porque es que ese cuento era, vamos, tenía la cassette cuando era pequeña, no tenía un libro sí, físico yo en la vida, también. pero me encantaba, o sea, era hasta que se rompió. Lo puse y entonces decidí hacer ese proyecto como homenaje a esa niña obsesionada con ese cuento Oh, qué y guay. además pues darle la vuelta y defender al lobo, ¿no? Que además justo ahora también que ha perdido sus derechos Mm. es tan importante, ¿no? Eh, y Defiensa entonces, los derechos del lobo. sí, 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 Ya, ya. sí. Vale, porque digo, Ayer no los derechos estuve... del autor de Pedro y el Lobo. Ah, no, 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 de los derechos Sí, del ya, lobo. ya. Sí, justo La de ayer, Iglesia otra vez, no te preocupes. tranquila. Ayer justo estuve en la manifestación por Mm, recuperar los derechos del lobo ibérico. ujú, Y, y nada, pues la verdad que fue muy bien, lo publiqué con Lo que leo aquí en ujú. España. Y es que es un long seller, todavía no, o sea, sigue ahí Qué y la fuerte, qué verdad es que súper guay. bien. Y luego, unos años más tarde, decidí hacer Caperucita, o sea, una versión de Caperucita de Lobos, que como ves los lobos me encantan y me Sí, preocupan ya veo, ya mucho, veo. porque es que esa idea que tenemos del lobo malvado, digo, pobrecito. Entonces, nada, Ya. pues aquí hice esa de Caperucita y se publicó con B de Blog. Y sin embargo, esa en los países anglosajones no, no ha tenido mucho éxito porque me decían que era demasiado europeo. O sea, Sí, en sí, Estados Unidos, perdón, sí, pero porque has vendido los derechos de esos libros a otros países en general. sí, Pedro y el Lobo está en inglés y en francés. Ah, qué guay. Y Caperucita está en francés. Bueno, Pedro y el Lobo también lo han editado en China. Oh, qué guay. Eh, y, y Caperucita está editado en Turquía, en Armenia y Fíjate. sí, en Francia y en España. Qué Sí, guay, qué me guay. gustaría Pero te también han hacer dicho que eso. países anglosajones no, porque es demasiado europeo a nivel gráfico. Sí, ¿O a no qué sé. nivel? Igual fue con la editorial. No lo he vuelto a mover, la verdad. Igual fue la editorial con la que di en ese momento. Pero Pero los derechos los movías tú, los derechos internacionales. O sea, tú hiciste el sí, trabajo a pesar de que luego lo gestionó la editorial.
O sea, yo lo vendía en los contratos que hice con las editoriales en España. Ujú. eh, yo podía moverlo. Lo que pasa es que ellas también vendieron los derechos a otros países. Vale, pero cuando tú vendías los derechos en otros países, te quedabas tú con todo Sí, lo lo que negociaba correspondía, yo. o sea, como si tú fueras tu propia agente, lo que quiero decir, porque, Sí, vale, vale, o sea, que tú pusiste que no hubiera exclusividad a la hora de gestionar los derechos internacionales para que ya fuera la editorial o tú pudierais gestionarlos. claro, fue un poco, en realidad, a ver, fue a Muy través bien. de la agencia, pero como en lo que leo me habían dicho que ellos tenían los derechos de territorio de habla hispana y todos los idiomas del territorio español, Ujú. pues, entonces eso lo llevaron ellos, pero como no había nada más, pues entonces yo a través de la Muy bien. agencia les dije, tengo este libro y se puede mover tal. Vale, o sea, que lo Y hicieron ellos, vale. sí, 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 Pero las sí, lo agencias hicieron ellos. normalmente se llevan menos cantidad que una editorial a nivel de Sí, porcentajes, entonces siempre te sí, pero conviene bueno, moverlo tú o que lo mueva una agencia en vez de una claro, editorial. claro, Vale. porque tiene más alcance. Mm. Pero bueno, es verdad que con Advocate yo no lo recomiendo. No, de hecho, es que para lo que tú estás haciendo y para lo que has hecho, en realidad a ti te convendría tener un agente literario. Sí, sí, de hecho Claro, si busco es lo que voy a buscar. claro, exacto. Y porque no, Como autora integral, porque los porcentajes sí, son mucho más lógicos, o sea, son entre el 10 y el 20, sí, dependiendo del además tipo de derechos que te negocien. claro. Y además es que ellos le llamaban a esa parte, la de venta de derechos, el laboratorio. Como que tenían proyectos ahí y yo no sé si se llamará así ahora, no, pero Ya, ahora se llama diferente, pero es que son, lo siento, lo voy a decir, son una mafia. me Son, parece muy bien. Yo no quería son, decirlo, no, pero son no muy se lo mafia, recomiendo a porque nadie. voy a aprovechar un inciso, ¿vale? Un segundín, pero voy a Me hablar parece muy del bien. planteamiento corporativo que tiene Advocate y es que son un conglomerado de empresas y lo que han hecho es ir añadiendo diferentes agencias. Entonces tienen Advocate, tienen, ahora no me acuerdo, Geon, tienen varias agencias, Artistic, tienen como cuatro o cinco, ¿vale? Y de hecho, no sé si es Astund, que también se ha metido a formar parte, que es la americana, a formar parte de su conglomerado. Y luego tienen eh, una especie como de empresa que hace diseño integral de proyectos, que es lo que tú dices, que no sé si se llama Collaborative o algo así, Collaborate, sí, 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 o sí. Collaborate, que es como un estudio donde generan proyectos completos o diseñan los proyectos de empresas que quieren hacer libros pero que no son Eso el es. perfil editorial o editoriales que no quieren encargarse de la parte de diseño, maquetación y todo eso. O sea, lo que han hecho es decir, a ver, ¿cómo le sacamos cuartos aquí a Tokiski? Pues, Porque, porque luego tienen también, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero tienen como otra empresa que es como para hacer mentoring a gente para que ayudarles a hacer el portfolio y entonces ver si te selecciona alguna de estas agencias. Entonces, cada vez que tú ahora escribes a una de estas agencias, te dicen, no, no te notamos con el portfolio como todo lo profesional que tal, te recomendamos hacer estos cursos y estos mentoring que son nuestros. Entonces, al final están sacando perras, tío, aquí a todo el mundo. vaya jeta. Sí, cuando yo Sí, empecé era solo Advocate Art nada, y, nada. Y y ya además, cuando me iba a marchar tenían una sucursal en Estados Unidos sí, y otra en España, pero nada sí. más. Mm. Pues bueno, y luego lo que a mí me preocupa es que he escuchado mucho que no paran de ofrecer trabajos de work for hire, que es un tipo de contrato que va completamente a la contra de los derechos de autor, porque son encargos por servicio, ¿vale? O sea, Sí, como cuando contratas a un fontanero, y entonces eso hace que tus derechos de autor y los royalties, es que y no, yo con ellos no tuve royalties, claro, vamos, yo creo que claro, una vez en un trabajo, ya está. pero si es que la movida del work for hire es que la empresa se queda con tus derechos, con Sí, todos. Entonces es ridículo, entonces no puede ser. O sea, una agencia te tiene que proteger a ti. O sea, exacto. el cliente eres tú, no es la empresa que te pide, que les pide un encargo. Ujú. Y como ellos no lo tienen claro, yo desaconsejo. O sea, digo, si quieres para empezar, ¿sabes? Usarlos tú a ellos, pero luego, tío, en Sí, cuestión de uno o como dos para... años, pírate. Sí, 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 total.
Sí, yo creo que sirve como plataforma para entender cómo funciona el mercado y cómo te relacionas con los editores y tal, pero Mm, no, vamos, yo no lo aconsejo como para hacer carrera ahí, ya. porque Mm. no. Además, cuando tienes un problema, no te respaldan en absoluto, en Claro, absoluto. exacto, claro. Bueno, aquí no estamos diciendo que las agencias sean malas, malísimas, No, simplemente no, que yo digo, nosotros como en concreto, ilustradores, claro, tenemos que saber también cuándo nos conviene, según qué empresa o según qué agencia o según qué colaboración y cuándo no nos conviene y también cuáles son los estándares, es decir, cuáles son las reglas estándar de juego con las que funciona el mundo, por ejemplo, en este caso de las agencias de representación de ilustradores. Igual que si quieres buscar agencia literaria, tienes que investigar para saber cuáles son las reglas de juego estándar, para saber que si lo que te ofrecen claro, tiene claro. sentido o no tiene sentido, porque si no, ¿cómo lo vas a saber? Sí, es que, sí, yo Pero es siempre, por difícil. eso, o sea, es que tenemos que hablar entre nosotros, es que hay que compartir la información, es súper Exacto. importante, porque no Mm, estás dando información para que alguien te quite el trabajo, estás dando información para que todos mejoremos en nuestro trabajo, es que es vital. Compartir exacto. información entre nosotros es vital. Sí, sobre todo porque, por desgracia, es una profesión muy difusa que no está bien regulada a nivel legal, a nivel fiscal, a nivel profesional. Y entonces, ¿quién sale perdiendo siempre? Los pequeños. ¿Quiénes son? Pues los ilustradores e ilustradoras. Es Claro, lo que hay. Entonces, por defecto, tenemos como que siempre estar como peleando contra corriente para que eso no pase o pase lo menos posible, ¿no? claro. Sí, además lo que hablo muchas veces con amigas ilustradoras es que la vida sube de precio, pero o sea, lo que te pagan por un libro, o sea, es igual, más o Pero no menos, debería. hoy que hace 10 años. Y eso es absurdo, porque claro, Claro. la vida va subiendo y tú sigues cobrando lo mismo, dices, si Claro, pero subes es el que, salario mínimo interprofesional, tienes que subir todo, o sea, todo lo que se... claro. Claro, pero ahí es donde todo el mundo debería, a través de las asociaciones, Claro, etcétera, ¿no? Mandar un mensaje de gente, toca apretar, toca subir. Que sí, que, que, mm, que las editoriales siempre van a poder encontrar gente pues, que acaba de empezar o con los estándares más bajos, pero va a llegar un punto en el que la calidad también va a repercutir, ¿sabes?, en el producto y ellos buscan un claro, producto tal. Entonces, claro, si se tiene que destruir el sistema de novedades y que se hagan menos libros al año para que esos libros se hagan mejor y que los claro, editores tengan más criterio, y yo sé que es una tómbola, que es muy difícil saber qué libro va a funcionar y qué libro no va a funcionar, pero es que ese no es nuestro trabajo, es su trabajo, claro. ¿sabes? Entonces, bueno, en fin, si el mundo fuera ideal, pero al final que sí que debería ser gente, vamos a apretar y vamos a poner que Total. menos de tal o hay que Es subir un súper 20% importante. los precios, sin Sí. decir cantidades, Mm, claro, que si no. Bueno, sí. y entonces, hablando de tus proyectos personales, me gustaría saber cómo los dabas a conocer, cómo los presentabas, cómo los concretabas. ¿A ti siempre se te ha dado bien trabajar por tu cuenta en proyectos personales, aunque tuvieras mucho trabajo y todo eso? ¿Encontrabas huecos y tenías buen método para montar tus proyectitos? Pues sí, sí, la verdad es que creo que no, no de forma consciente, pero Ujú. Como muy era un intuitiva, poco ¿no? por la ilusión, ¿no? Y por recordar un poco que si me he hecho ilustradora no es para estar haciendo trabajos de machaca todo el día. Me he hecho ilustradora porque quiero decir algo, quiero contar algo. Qué guay. Entonces, bueno, pues sí, sí, sacaba ratitos y claro, para los proyectos personales tardo mucho más porque son en los huecos cuando hay que Claro. hacerlo. Pero bueno, eh, me gusta mucho pensar. Es algo que me parece vital en este trabajo también. En mi Total. trabajo Y tener de- criterio y saber qué quieres sí, contar y cómo lo quieres contar. sí, y creo que hay que Mm. tomarse ese tiempo. Mm, Claro. ¿Y sí. cómo era en el momento en que lo montabas y lo dabas a conocer? O sea, tienes tu lista, tu base de datos de editoriales con las que sabes que te gustaría trabajar y simplemente les escribes y les mandas un dossier o una pequeña maqueta. Con Caperucita sí que hice eso. No recuerdo muy bien. Yo creo que simplemente, o sea, ahí todavía como quería sacar trabajo y tal, busqué editoriales en España. También lo había traducido al inglés, pero bueno, este lo quería sacar antes en España.
y mandé a todas las que me parecían bien y Ujú. así como bombardeando. Muy bien. Pero bueno, tampoco tardaron en contestarme, la verdad, y así que eso súper bien. Mm. Y luego me pasó, o sea, con el último que he sacado, que es el que creo que es el que más cariño tengo. Bueno, no sé, tengo cariño a todos. Todos Claro, que me... cada uno tiene su momento, ¿no? Sí. Pero es que tengo mucho cariño por la editorial con la que lo he sacado. Ajá. Además es que fue un libro que en realidad lo hice y me tomé el tiempo para hacerlo por culpa de esta editorial, porque es que me escribieron Errata Naturae, que es una editorial que, claro, para mí a nivel filosófico, a nivel, Claro. o sea, de todo, a todos De los niveles, valores, de claro, manera de hacer las cosas. Sí. exacto, pues es que, vamos, para mí era maravilloso, pero yo no los había escrito nunca porque, bueno, pues decías, "Ay, no sé, ¿no? Lo típico, que todavía te quedan Ya. ahí reminiscencias de... Pues, Para mataros a todos. pues Que sí, dices, sí, la joder, pues verdad es la primera a la que deberías escribir. que ¿Sabes? nos pasa, nos pasa. Pasa, Pero, pasa. pero me escribieron ellas, me escribió Emi y me preguntó si una ilustración que tenía en la página web que yo había hecho como reflexionando sobre la ecología y cosas así, pues si era parte de un libro, porque eran tres ilustraciones que tenían una especie de mini narrativa. Claro, me encanta cuando te hacen esa pregunta y tú, no, pero claro que sí. Claro, yo le ¿Sabes? dije, pues mira, no es un libro, pero lo va a ser. Muy bien, así me gusta, joder. Sí, sí, sí. Y la verdad es que gracias a que ellas me dijeron, nos encantaría hacer un libro contigo y tal, pues eso me dio mucho, Claro. claro, mucha motivación para decir, venga, voy a hacer otro proyecto personal y, y ¿Y bueno, cómo se llama el libro? ay, no lo he dicho, Los Guardianes del Bosque. Ah, Ya amiga. está agotado y va a sacar ya, Qué guay, segunda edición. no sé cuándo saldrá todavía, pero bueno, saldrá, saldrá. Qué bien, qué Sí, gusto sí, que sí. los libros tengan recorrido, ¿eh? Sí, la verdad es que yo creo que con Errata, precisamente como su filosofía no es de invadir mercado, pues Claro, los libros que tienen eh, duran en el tiempo porque no tienen un catálogo ahí masivo y lo claro. cuidan todo mucho, entonces eso cuidan cada libro, claro. No, es que además, quiero decir, da gusto cuando ves un proyecto empresarial que tiene, pues eso, unos valores muy concretos, un enfoque muy concreto, porque ya no consumes sus libros simplemente porque la temática te guste, sino porque los valores de la empresa que hay detrás, y entonces crees en esa empresa y confías en ese criterio que tienen y ya Exacto. como que te haces fiel, ¿no? Un poco a su filosofía, a sus planteamientos y Sí. inviertes en ello porque crees en ello. Y eso es precioso. Es que así es como debería ser siempre. Total, total. Ya. Oye, y una cosa que se estará aquí preguntando todo el mundo, porque si te dedicas a hacer libros, sobre todo en España, aunque también en el extranjero, ¿cómo llevas las cuentas? Porque claro, el tema económico tiene que ser complicado. ¿Haces también algún otro tipo de trabajo o tienes otras maneras de ganar dinero? Pues, No sé, bueno, formación, charlas, trabajo he institucional, hecho cosas así. sí que he hecho alguna charla, Ujú. pero no, todo es, o sea, todo es libro. Y bueno, he hecho algún cartel también, Ujú. cositas así, pero todo libro, sí. Joder, pues tienes que trabajar un montón. Mucho, mucho. Mm. Sí. Pero bueno, ahora voy a sacar un curso de álbum ilustrado Ay, aquí qué en guay, Madrid. ¿cuándo? Ay, Madrid. Muy bien. Sí, sí, porque este es presencial. Eh, no sé si me lanzaré ya al mundo online más adelante, pero este lo quiero hacer presencial. Ujú. Y, Pues y es, cuéntanos cuándo, dónde, de qué pues va. será en la Quinta del Sordo, que es un Ay, qué coworking guay. que hay aquí en Madrid que está muy bien. Tiene unas Sí, me instalaciones encanta. maravillosas. ¿Lo conoces? Sí, Y, hice ahí un taller hace varios años. qué guay. Pues sí, es que más las chicas que lo llevan son majísimas. Mm. Y nada, será un taller de álbum ilustrado. Ujú. Enfocado, bueno, o sea, en realidad no tienes por qué ilustrar para hacer el taller de álbum ilustrado. Yo lo planteo desde la ilustración o el collage. Pues para que Ah, sea, qué guay. claro, porque el álbum ilustrado, no, aunque yo me dedique al álbum ilustrado infantil, Mm. eh, el álbum ilustrado puede ser para todas las edades y Claro. tiene, o sea, es un formato súper amplio, que da muchísimas Ujú. posibilidades. Así que, nada, a ver qué tal.
A ver si sale, será de octubre a mayo. Vale, Eh, entonces va a ser como semanal o algo así. sí, una clase los lunes por la tarde de 7:30 a 9:30, Ujú. 2 horas semanales y, y nada, Y si la ahí gente se quiere apuntar, ¿cómo se puede apuntar? contactando conmigo o con la Quinta del Sordo, pero vamos, escribiéndome a mi email. Mm, No tengo que hacer para que les post des, todavía. Sí, para que les des información. sí, sí, sí. Tengo que hacer post para ponerlo en Instagram, pero vamos, Porque ya está entiendo, en la Quinta del Sordo. Estoy hasta claro, la página. porque, que ya está, ya lo tienen publicado, vale, Sí, estupendo. sí. Porque va a ser un taller más práctico, también va a ser teórico, quiero decir, vas a hablar de álbum ilustrado en plan tipos de álbumes ilustrados, de narrativa, de toda esa parte también más teórica o va a ser más experimental. Sí que voy a tener, o sea, sí que daré una pequeña introducción, eh, Mm, pero, pero me apetece mucho que sea muy práctico y muy lúdico, qué guay, porque me parece muy importante perderle el miedo. Y ya. lo que quiero es que todo el mundo sienta que es capaz, o sea, Ujú, y que, no sé, y que se sienta a gusto haciendo. Entonces, quiero que sea súper práctico. Sí que a lo mejor al principio de cada clase hacemos algún ejercicio como para ujú, desempolvar, ¿no? O quitar un poco ujú, la timidez o lo que sea, ¿no? Pero también, aunque tengo pensado ya cómo quiero hacer el curso, me apetece mucho ver qué es lo que necesitan ujú. eh, las alumnas o los alumnos y bueno, pues también, aunque tenga una dirección, pero ir buscando el equilibrio, ¿no? Ujú. entre lo que quieren, lo que buscan y lo que les voy a presentar. Muy bien. Y para terminar ya sobre este tema, ¿tienen que llevar ya una idea clara de sobre qué querrían hacer el libro o lo descubrís y No. lo indagáis ahí en el propio Sí, taller? Qué guay. sí, porque de hecho pondré algunos ejercicios como para que surjan ideas, ¿no? Qué Así que guay. sí que haremos. No Ya hace me quiero falta. apuntar. ¡Vente! Si me pudiera teletransportar, madre mía, me Ay, Poli. apuntaría todo. Sí. Bueno, cuando vea cómo va este, Eso ya ya, lanzaré un online. ya hablamos, ya hablamos. Sí, Ya sí, sí, hablamos, sí, sí. sí, que tenemos ahí que hablar nosotras dos. ¿Conoces Drawfolio? La plataforma que te va a dar menos dolores de cabeza, el mejor precio que existe en el mercado y un portfolio web profesional súper resultón para que puedas por fin mostrar tu trabajo y presentarlo de forma profesional sin tener que pasarte ni 1000 años, ni contratar a alguien y gastarte una pasta, ni liarte con la movida esta del kit digital si vives en España, que es un follón. O sea, una web hecha y derecha en cuestión de media hora si ya tienes los contenidos necesarios. Y resulta que es nuestro patrocinador, es el que sponsoriza y hace posible este programa de podcast. Así que te animo a que entres a drawfolio.com porque muchísimos de mis alumnos y alumnas utilizan esta plataforma para crear su primer portfolio web y lo puedes descubrir también a través de Ilustrando Dudas o siguiéndome en IOBRU en Instagram porque siempre estoy compartiendo cada vez que un alumno o alumna por fin monta conmigo o me escribe y me dice, yo mira, ya te hice caso, lo que me dijiste en la asesoría, ya he creado contenidos, mira, ya tengo mi portfolio web y yo siempre lo comparto en las redes sociales porque me hace muchísima ilusión ver cómo se lo han currado y cómo Drawfolio les facilita muchísimo la vida. Así que quedan pocos días, pero hay una oferta ahora mismo, ¿vale? Porque como son las rebajas de enero, que sepas que Drawfolio ahora está de oferta. Y si no, siempre tienes el descuento por ser seguidor del podcast, seguidora. Así que también lo tienes en la descripción. Te animo a que si tienes ganas de meterle un push a tu portfolio, te apuntes a la suscripción anual de Drawfolio porque entonces te vas a obligar a ir subiendo cosas, a ir presentándolas bien y te va a motivar a trabajar en ello, que ya sabemos que el construir el portfolio es como el paso más difícil porque requiere de mucho tiempo, de mucho trabajo y de una motivación intrínseca, ¿no? Y que pues, es un trabajo que nadie ve y que cuesta mucho tirarlo para adelante. Entonces es una muy buena motivación. Así que ya sabes, drawfolio.com. Bueno, Bonica, pues ¿alguna recomendación para la gente que está empezando y que no sabe muy bien, pues como te pasó a ti, ¿no? Como que cuando terminaste Bellas Artes estabas como muy desorientada. ¿Alguna recomendación? Pues a ver.
es difícil porque creo que también depende de mucho de cómo es cada uno, ¿no? Claro. Pero lo importante es, si quieres algo, vea por ello. Y, y quizá si quieres mm, hacer más lo tuyo, en vez de, pues como me pasó a mí, ¿no? Que busqué una agencia y para mí era importante dibujar, aunque no fueran cosas que me encantaran, pero para mí era importante estar dibujando siempre. Ujú. Yo recomiendo pues empezar con una agencia porque te va a llegar mucho trabajo y vas a coger Claro. tablas y rapidez. Y si tú lo que quieres es hacer tus proyectos personales, pues búscate un trabajo que te ayude económicamente Claro. y simplemente pues venga a mandar a editoriales y a creer en ti y a, sobre todo, pues eso, a empaparte mucho de lo que te gusta, a pensar mucho sobre lo que quieres hacer y lo que quieres narrar Mm, y, y no, o sea, y que y no aceptar un no por respuesta, vamos, mm. llamar a la siguiente Persistir. cosa e insistir. Muy bien. Insistir, porque es que es un trabajo de insistir sin parar. Total. Total. Es que nos deberían dar una clase de insistir. O sea, Sí, me lo voy a apuntar. sí, total, total. Bueno, pues ya para que la gente se lleve una recomendación para las vacaciones, porque como aquí vamos a estar en verano cuando salga este programa, dinos tu libro favorito de los que tú has hecho, solo ilustrado por ti, y tu libro favorito como autora integral, que esté disponible, claro, porque si está descatalogado, pues mal vamos. Claro, a ver, como autor integral, yo creo que de Los Guardianes, lo que pasa es que ahora está Bueno, agotado, cuando salga. pero salga, cuando salga, y si no, pues yo creo que Caperucita, porque pues también le tengo mucho cariño, y además una Caperucita un poco macarra, Ay, qué guay, claro que sí. sí. Y el lobo es vegetariano. Entonces ahí no solo ya los derechos de los animales, sino mete otro matiz, ¿no? Sí, De como- sí, por ser diferente, pues yo qué sé, como que no te entienden, pero de claro. pronto si encuentras tu grupo de refuerzo, ahí las personas que comparten tus mismos valores, pues Qué encuentras guay. tu sitio, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Y además se viene con una receta de mi hermana que está riquísima, es un pastel de Buah, frambuesa qué delicioso, bueno. que lo hacía siempre que teníamos una presentación, lo llevaba y nos poníamos picos. Qué guay, tío. Así da gusto tener, tener hermanos. Sí, la A mí mi verdad es que hermano no me sí. cocina cosas ricas. Ay. Y luego como ilustradora, ostras, pues no sé. Mm, ¿Álbum ilustrado o puede ser? Puede ser libro de lectura también. mm, Pues mira, no sé si como ilustradora es con el que estoy más contenta. Bueno, sí, sí estoy contenta, pero quizá haya algún álbum que me guste mucho. Pero es que yo tengo que recomendar este libro porque el libro es, Ya, vamos, mi favorito desde pequeña, Momo, ya, de es que digo, si no lo Helen. recomiendas tú, lo recomiendo yo. Que yo me he Es leído que, Momo, es que es muy fuerte. Yo no conocía a Momo hasta que tú hablaste de él en La Palma y, ah, y, y luego dije, pero ¿por qué no, pero ¿por qué no me he leído yo este libro? Y entonces me compré tu libro y oh, me lo leí con tu edición, ¿no? Y con tus ilustraciones y fue tan sí. bonito. Jo, Una es que maravilla. le tengo un cariño porque es que cuando Sí. me llamó el editor y me dijo, ¿te gustaría ilustrar esto? Dije, yo creía que era, ¿sabes?, una llamada de broma. No Ay, puede ay, ay, ser. ay, claro. Mi gato se llama Momo por este libro. Eso es lo que le contesté. Digo, mi Qué gato se llama Momo fuerte. por este libro. ¿Cómo no voy a querer ilustrarlo? Ya ¿Qué me estás ves. contando? Qué Y guay. Es que es nada, una pues historia súper entrañable. es que es una, o sea, es que mi libro favorito, porque yo lo leí antes que La historia interminable. Tenía Flipa. 8 años o así cuando me lo regalaron mis padres. Pero aparte es que es profundamente filosófico, o sea, es maravilloso. Sí, sí, total. Es que depende de la edad a la que lo leas, vas descubriendo capas y capas de profundidad, que es una maravilla. Y además es Total. tan actual, por Ya, desgracia, sí, exacto. sino tan actual, es muy Totalmente. necesario para todas las edades. Pero de Vaya. hecho es más actual cada vez que va pasando el tiempo. O sea, Sí, cuanto más pasa el tiempo, más actual se vuelve. Por todo sí, el sí, tema de la tecnología y del ritmo de vida y de sí. todo. La capacidad Brutal. que tiene Michael Ende para jugar con el tiempo, ¿eh? Que ¡Buah! Muy incluso loco, después tío. Ni de no estar Nolan, ya aquí, sigue, ¿sabes?
Sí, es increíble. Es el maestro Guau. ahora, él. Sí, 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 joder. Bueno, pues Aisha, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias por contarnos tantas cosas interesantes. Y la gente ya tiene recomendaciones para este verano barra invierno en el hemisferio sur. Así que ya sabéis. Pues muchísimas gracias yo por invitarme. Me lo paso fenomenal. Nada, o sea, cuando quieras. Yo encantada de hablar contigo. Pues nada, ya seguiremos hablando más adelante. Y gente, ya sabéis que después del verano, Aisha tiene taller de ilustración y de álbum ilustrado durante todo el año lectivo en Madrid. Así que si queréis información, se la pedís. Y si no, buscad La Quinta del Sordo, que es un espacio súper bonito, que era donde Genial. vivía Goya o donde trabajaba Goya realmente. Fue donde No, vivió, es ¿no? que creo que hay dos quintas del sordo. Una la de Goya y esta es otra. Esta Ah, está, vale. Jo. sí, está en la calle del Rosario, ahí enfrente Mm, de, bueno, por Puerta de Toledo y así por... muy bien. Pues un la- beso muy, muy fuerte, ¿vale? Chao. Chao, yo. Chao. Bueno, Aisha, siento haber tardado tanto en publicar la entrevista porque la hicimos en verano, pero bueno, mis circunstancias han sido las que han sido y todo lo bueno se hace de esperar. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido, te lo agradezco un montón, me encantó la conversación contigo, tenía muchas ganas de publicar esta entrevista, la estaba guardando así como oro en paño y de verdad que te deseo lo mejor, no solo en el mundo de la literatura infantil y juvenil, sino también en el mundo de la literatura adulta, que si os interesa, bichead su trabajo porque eso, acaba de publicar un libro con Penguin, así que ahí, a tope de power. Bueno, pues con esto me despido. Ya sabéis que ahora hacemos los programas alternando entrevistas a profesionales con programas que hago yo y en los programas que hago yo es donde también tenemos la colaboración de Manuel Molvar y donde hago las revisiones de portfolio gratis, ¿vale? No penséis que he dejado de hacerlo, simplemente es que estamos haciendo los programas un poquito más cortitos para que sean pues más asequibles de consumir y de ver. Sé que hay gente que le gustaría que estos programas duraran 4 horas, pero la vida no da para tanto para los que los hacemos y ojalá pueda volver a hacer los semanales, tengo muchas ganas, pero como todavía estoy lidiando con temitas de salud y demás, pues, pues todavía no es posible, pero espero que en breve lo sea. Y que sepas que estoy aquí movilizando por Galicia muchas cosas para poder anunciar en breve, a ser posible ahora para febrero, que retomamos los IDECO-Livings, los mentorings presenciales de una semana para poderte mentorizar de forma intensiva y que le metas un push a tu carrera a mi lado y encima disfrutando de estos paisajes. Hace un segundo estaba con sol y con un arco iris precioso y mira, ya ahora se me ha puesto a llover. ¿Será posible? Aquí no te aburres con el tiempo. Bueno, pues eso, que espero poder anunciar dentro de poquito que se retoman las actividades y los eventos presenciales a partir de mayo, junio, julio. Y nada, que estoy trabajando en ello porque tengo muchas ganitas. Y también, por haberte quedado hasta el final, te voy a compartir una noticia noticiosa, notición, y es que no lo tenía yo muy claro, no las tenía todas conmigo, pero de la editorial Gustavo Gili me han dicho, oye, que sí, que llegamos, vamos a apretar y vamos a publicar tu libro La transformación creativa para abril. Así que se viene surfeada buena y muchos eventos y mucho viajar por España probablemente dando a conocer el proyecto del libro, porque no solo es un libro, sino que además es un nuevo proyecto que tengo y no solo por España, sino que también estoy intentando organizarme para ir a México y a Colombia, a ver si puede ser a lo largo de este año, porque no solamente se va a publicar el libro en España, sino también en toda Latinoamérica. Y es que, claro, es que hasta que yo no lo vea, no, hasta que yo no lo toquetee y lo tenga en mis manos, no me lo voy a creer, porque, vamos, esto ha sido una odisea muy larga y muy relacionada con todo el viaje que he tenido a nivel salud y todo eso, pero bueno, parece que va a suceder, así que me hace mucha ilusión y estoy emocionada y cagada y apretando el culo a partes iguales. Así que nada, que te mando un beso muy fuerte, nos vemos muy pronto en el siguiente programa, pues te contaré, te daré yo mi chapa y tendremos de nuevo a Manuel Molvar y las revisiones de portfolio gratis, así que no te lo pierdas. Un beso muy fuerte y hasta el próximo programa.